Mi nombre es Domingo Pérez. Tengo 69 años y en mi cumpleaños nadie vino. Pero todos aparecieron cuando supieron de la herencia. Lo que mi familia no sabía es que yo había estado preparando algo durante los últimos 2 años que iba a cambiarles la vida para siempre, pero no de la manera que ellos esperaban. Imagínate la escena. Viernes 15 de octubre, mi cumpleaños número 69. Había preparado todo para recibir a mi familia. Compré una torta en la mejor pastelería del pueblo. Preparé empanadas caseras como me había enseñado mi difunta esposa Esperanza. Puse la mesa con el mejor mantel. Saqué las copas de cristal que guardábamos para ocasiones especiales. A las 6 de la tarde, cuando todos tendrían que haber llegado, yo estaba sentado solo en mi comedor mirando la torta con las velitas encendidas. A las 7 seguía solo. A las 8 las empanadas ya estaban frías y las velitas se habían consumido completamente. Esa noche, después de guardar la comida que había sobrado para toda una semana, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi familia creía que yo era apenas un viejo, que no merecía ni siquiera una llamada telefónica el día de su cumpleaños, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de persona. Al día siguiente, hice una llamada que cambiaría todo para siempre. Una llamada que ninguno de ellos imaginó que yo podría hacer. Una llamada que iba a demostrarles que nunca hay que subestimar a un abuelo que trabajó 60 años de su vida. Pero 2 semanas después, cuando se enteraron de lo que había hecho, mi teléfono no paraba de sonar. De repente todos se acordaron de que tenían un papá, un abuelo, un hermano. De repente todos querían venir a visitarme, a pasar tiempo conmigo, a demostrarme cuánto me querían. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que la plata saca lo peor y lo mejor de las personas, pero sobre todo saca la verdad. Para que entiendas por qué tomé la decisión que tomé, tengo que contarte cómo llegué hasta ese cumpleaños en soledad. Mi historia no empezó siendo el abuelo olvidado al que su familia abandona en los momentos importantes. Cuando era joven, trabajé como mecánico en el taller municipal durante 40 años. No era un trabajo que te hiciera rico, pero era honesto, estable, y me permitía mantener a mi familia con dignidad. Esperanza trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo, y entre los dos lográbamos llegar a fin de mes sin problemas. Tuvimos 3 hijos. Fernando, el mayor, que ahora tiene 45 años y trabaja como empleado administrativo en una empresa de transportes. Graciela, que tiene 42 años y es maestra en la escuela primaria del barrio. Y Roberto, el menor, de 38 años, que maneja un pequeño comercio de repuestos para autos. Los 3 se criaron en esta casa, en este mismo comedor donde pasé mi cumpleaños en soledad. Los 3 tuvieron todo lo que pudimos darles: educación, valores, amor incondicional. Cuando se casaron, Esperanza y yo los ayudamos a todos. A Fernando le prestamos plata para el anticipo de su departamento. A Graciela le pagamos la fiesta de casamiento. A Roberto le dimos la plata inicial para poner su negocio. Durante años, cuando los nietos eran chicos, esta casa era el centro de reunión de toda la familia. Los domingos almorzábamos todos juntos. Los cumpleaños se celebraban acá. Las fiestas navideñas eran en mi comedor. Esperanza cocinaba para un ejército y yo jugaba con los nietos en el patio. Pero cuando Esperanza murió hace 5 años, todo cambió. Al principio mis hijos venían seguido para ver cómo estaba, para acompañarme en la soledad, para asegurar que me estuviera cuidando bien. Pero de a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos. Fernando me decía que tenía compromisos con la familia de su mujer. Graciela tenía que corregir exámenes o preparar clases. Roberto trabajaba los fines de semana en el negocio. Siempre había una excusa, siempre había algo más importante que pasar tiempo con el viejo. Después empezaron a faltar a los cumpleaños. El de Esperanza, que siempre habíamos celebrado aunque ya no estuviera, dejó de importarles. El Día del Padre se convirtió en una llamada telefónica de 5 minutos. El mío, bueno, ya viste lo que pasó con el mío, pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos crecían sin conocerme realmente. Antes, cuando eran chicos,
Yo era el abuelo que les enseñaba a andar en bicicleta, que les hacía aviones de papel, que les contaba historias antes de dormir cuando se quedaban en casa. Ahora son adolescentes que me saludan por compromiso cuando se cruzan conmigo en la calle. Matías, el hijo de Fernando, tiene 18 años y estudia en la universidad. La última vez que hablé con él, hace 6 meses, me trató como si fuera un extraño. Abuelo, me dijo cuando me lo crucé en el centro, ¿cómo está? Y siguió caminando como si tuviera prisa por alejarse de mí. Lucía, la hija de Graciela, tiene 15 años y está en la secundaria. Cuando era chica me adoraba, me decía que yo era su abuelo favorito, que cuando fuera grande iba a cuidarme como yo la cuidaba a ella. Ahora pasa por la vereda de enfrente cuando me ve para no tener que saludarme. Y Sebastián, el hijo de Roberto, que tiene 12 años, prácticamente no me conoce. Su padre nunca tiene tiempo para traerlo a visitarme. Siempre está ocupado con el negocio, con clientes importantes, con cosas que aparentemente son más prioritarias que mantener la relación entre un abuelo y su nieto. Durante los últimos 5 años, desde que murió Esperanza, he vivido esperando que alguno de mis hijos se acordara de invitarme a almorzar, esperando que algunos de mis nietos vinieran a visitarme por iniciativa propia, esperando que en las fiestas importantes alguien me dijera: «Papá, venite a casa, no te quedes solo». Pero esa espera se terminó el día de mi cumpleaños número 69. Ese día entendí que para mi familia yo ya no era una persona, era una obligación molesta que preferían evitar. Era el viejo que les recordaba que tenían responsabilidades familiares que no querían cumplir. Esa noche, después de apagar las luces de la casa vacía, después de guardar la torta que nadie había venido a compartir, después de lavar las copas que nadie había usado, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Me acordé de algo que Esperanza me había dicho pocos días antes de morir. «Domingo», me dijo desde la cama del hospital, «cuando yo ya no esté, no te conviertas en una carga para los chicos. Si algún día sentís que no te valoran, toma las decisiones que tengas que tomar para ser feliz». Esperanza siempre fue más inteligente que yo. Siempre vio las cosas que yo no quería ver. Y esa noche, en la soledad de mi cumpleaños olvidado, entendí que había llegado el momento de escuchar su consejo. El sábado por la mañana fui al banco, no para hacer un trámite de rutina, sino para tomar la decisión más importante de mi vida económica. Durante 60 años de trabajo, había ahorrado cada peso que pude. Tenía una cuenta con 450,000 pesos, el fruto de toda una vida de esfuerzo y sacrificio. También tenía esta casa, que vale aproximadamente 300,000 pesos según la tasación que había hecho el año anterior. Y había algo más que mis hijos no sabían: un seguro de vida que Esperanza y yo habíamos contratado hace 20 años y que ya estaba vencido, con un valor de 200,000 pesos que podía cobrar en cualquier momento. En total, tenía un patrimonio de casi 1,000,000 de pesos, dinero que había pensado dejarles a mis hijos como herencia, dinero que iba a ser la sorpresa póstuma para demostrarles que su viejo había sido más previsor de lo que creían. Pero las circunstancias habían cambiado. Si mis hijos no tenían tiempo para compartir una hora conmigo en vida, ¿por qué deberían beneficiarse de mi muerte? Si mis nietos no querían conocer a su abuelo cuando estaba vivo, ¿por qué deberían heredar el fruto de su trabajo cuando ya no estuviera? En el banco hablé con la gerente, la licenciada Morales, que me conocía desde hacía años. «Doña Morales», le dije, «quiero hacer algunas operaciones importantes con mis ahorros». «Dígame, don Domingo, ¿en qué lo puedo ayudar?». Le expliqué que quería donar todo mi dinero a obras de caridad. Específicamente, quería dividir mis 450,000 pesos entre 3 instituciones: el Hogar de Ancianos San José, donde vivían viejos abandonados por sus familias; el Orfanato Divina Providencia, donde crecían chicos sin padres; y el comedor comunitario de la parroquia, donde daban de comer a familias que no tenían recursos. La licenciada Morales me miró con preocupación. «Don Domingo, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Es todo su dinero, el ahorro de toda su vida. ¿No prefiere pensarlo unos días más?». «Licenciada», le dije, «nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Ese dinero lo ahorré pensando en mi familia, pero mi familia demostró que no le interesó.
Prefiero que se use para ayudar a gente que realmente lo necesita. Firmé todos los papeles necesarios. 150,000 pesos para cada institución, con la condición de que el dinero se usara específicamente para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Mejor comida, mejor atención médica, actividades recreativas, lo que fuera necesario para darles un poco de felicidad. Pero eso no fue todo lo que hice ese día. También fui al estudio del escribano Fuentes para modificar mi testamento. Si antes había dejado la casa y el seguro de vida para mis 3 hijos en partes iguales, ahora iba a hacer algo completamente diferente. Doctor Fuentes, le dije, quiero cambiar completamente mi testamento. Quiero dejar la casa al Hogar de Ancianos San José, para que la vendan y usen ese dinero para sus gastos. Y el seguro de vida quiero que se divida entre el orfanato y el comedor comunitario. Y para sus hijos, ¿qué deja don Domingo? Para mis hijos, doctor, les dejo una carta explicándoles por qué tomé esta decisión, una carta que van a recibir cuando yo me muera y que les va a enseñar algo que nunca aprendieron, que las acciones tienen consecuencias. El escribano me ayudó a redactar un testamento muy claro y una carta muy específica. En esa carta explicaba que había decidido donar todos mis bienes a obras de caridad porque durante los últimos 5 años mis hijos habían demostrado que no les importaba mi bienestar, que solo aparecían cuando necesitaban algo, que habían permitido que sus hijos crecieran sin conocer a su abuelo. Pero también incluí una cláusula especial. Si alguno de mis hijos podía demostrar, durante el año siguiente a mi muerte, que había cambiado realmente su actitud hacia la familia, que había empezado a valorar las relaciones por encima del dinero, esa persona podría recibir una donación simbólica de 10,000 pesos, no para enriquecerse, sino para entender que el amor no se compra ni se vende. Durante las 2 semanas siguientes, viví en una tranquilidad que no había sentido en años. Había tomado el control de mi vida. Había decidido que mi dinero se iba a usar para algo bueno. Había asegurado que mi muerte no iba a enriquecer a gente que no me valoraba en vida. Pero el lunes de la 3ª semana recibí una llamada que lo cambió todo. Era Fernando, mi hijo mayor, y sonaba extrañamente interesado en hablar conmigo. Papá, me dijo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no charlamos. ¿Te parece si vengo a visitarte este fin de semana? ¿Podríamos almorzar juntos, ponernos al día con las cosas? ¿Ponernos al día? Fernando no había querido ponerse al día conmigo en 5 años, pero de repente tenía interés en una charla familiar. Me pareció raro, pero le dije que viniera cuando quisiera. El sábado llegó puntual al mediodía, pero no venía solo. Venía con su mujer Carmen y con Matías, mi nieto universitario. Hacía más de 1 año que no los veía a los 3 juntos en mi casa. Durante el almuerzo estuvieron extrañamente atentos conmigo. Carmen, que normalmente apenas me dirigía la palabra, me preguntaba por mi salud, por mis actividades, por si necesitaba ayuda con algo. Matías, que la última vez me había saludado apurado, ahora me contaba de sus estudios, de sus proyectos, de sus planes para el futuro. Después del postre, Fernando sacó el tema que realmente lo había traído. «Papá», me dijo, «estuvimos hablando en familia y nos dimos cuenta de que desde que murió mamá te dejamos muy solo. Queremos empezar a incluirte más en nuestras actividades». «¿Ah, sí?», le pregunté. «¿Y qué los hizo darse cuenta de eso ahora?» «Bueno, papá, nosotros siempre supimos que era importante, pero a veces las obligaciones de la vida cotidiana te hacen perder perspectiva. Ahora entendemos que tenemos que valorar más a la familia». Carmen asintió con energía. «Sí, don Domingo, nosotros queremos que sepa que puede contar con nosotros para lo que necesite. Somos una familia y las familias se cuidan entre sí». Matías también sumó su granito de arena. «Abuelo, me gustaría pasar más tiempo con vos. Capaz podés contarme historias de cuando eras joven, de cómo conociste a la abuela, de cómo era la vida antes. Todo muy lindo, todo muy emotivo, pero había algo que me parecía extraño en tanto cariño repentino. Después de 5 años de olvido, ¿por qué de repente todos querían ser la familia perfecta?» La respuesta llegó el martes siguiente. Era Graciela, mi hija del medio, que también quería venir a visitarme, también con toda su familia, también con ganas de ponerse al día, de incluirme en sus vidas, de demostrarme cuánto me querían. Y el jueves llamó Roberto, el menor,
con la misma historia, que habían estado reflexionando sobre la importancia de la familia, que querían empezar a visitarme más seguido, que se habían dado cuenta de que me habían descuidado. 3 hijos que durante años no habían tenido tiempo para mí. De repente, todos querían ser los hijos del año. 3 familias que habían ignorado mi cumpleaños ahora se desvivían por demostrarme su amor. Esa noche llamé a mi compadre Evaristo, que había trabajado conmigo en el taller municipal y que conocía a toda mi familia desde hacía décadas. Evaristo, le dije, algo raro está pasando. Mis 3 hijos de repente quieren ser los hijos perfectos. ¿Vos sabés algo que yo no sé? Domingo, me dijo después de una pausa larga, hay rumores en el pueblo. La gente está comentando que vos donaste toda tu plata a la caridad. ¿Es verdad eso? Sí, compadre, es verdad. Doné todos mis ahorros. ¿Pero cómo se enteró la gente? Porque la licenciada Morales del banco es prima de la mujer de Fernando, y parece que le comentó sobre las donaciones que habías hecho. La noticia se extendió por todo el pueblo. Ahí entendí todo. Mis hijos no habían tenido una revelación familiar sobre la importancia de valorar a los padres. Se habían enterado de que yo había donado mi dinero, y ahora querían venir a averiguar si era verdad, cuánto había donado, qué me quedaba, si todavía estaba a tiempo de cambiar mi decisión. El amor repentino de mis hijos no era amor, era pánico. Pánico de que su herencia se hubiera esfumado. Pánico de que el viejo loco hubiera regalado lo que ellos consideraban suyo. Pánico de llegar tarde a revertir una situación que los perjudicaba económicamente. Esa revelación me dolió más que el cumpleaños en soledad. Al menos en mi cumpleaños habían sido honestos con su desinterés. Ahora estaban siendo falsos con su interés. Preferían que me ignoraran antes que me mintieran. El sábado vino Fernando otra vez, pero esta vez solo. Y esta vez fue directo al grano. «Papá», me dijo después de los saludos de rigor, «en el pueblo se comenta que vos donaste toda tu plata. ¿Es verdad eso?» «Sí, Fernando, es verdad. Doné todos mis ahorros a 3 instituciones de caridad». Papá me dijo con una cara de espanto, «¿Por qué hiciste eso? Esa plata era para nosotros, para tus hijos, para tus nietos». «¿Para ustedes?», le pregunté. «¿Desde cuándo mis ahorros eran para ustedes?» «Papá, vos sabés que nosotros esperábamos heredar algo cuando vos te murieras. Es natural que los hijos hereden de sus padres. Fernando, durante 5 años ustedes me trataron como si fuera invisible. No me visitaban, no me llamaban, ni siquiera vinieron a mi cumpleaños. Y ahora me dicen que tienen derecho a mi dinero. Pero papá, eso no tiene nada que ver con la herencia. Nosotros te queremos más allá del dinero». «¿En serio, Fernando? Entonces, ¿por qué recién apareciste cuando te enteraste de que había donado la plata? ¿Por qué durante 5 años no tuviste tiempo para demostrarme ese amor?» «Papá, nosotros estuvimos ocupados con nuestras vidas, con el trabajo, con nuestros hijos, pero eso no significa que no te queramos». «Ah, entiendo. Me quieren, pero no lo suficiente como para llamarme por teléfono una vez por semana. Me quieren, pero no lo suficiente como para venir a mi cumpleaños. Me quieren, pero lo suficiente como para aparear cuando creen que perdieron una herencia». Fernando se fue esa tarde, sin conseguir lo que había venido a buscar. Al día siguiente vinieron Graciela y Roberto juntos. También con el mismo objetivo: averiguar exactamente qué había pasado con el dinero y si había alguna manera de revertir la situación. «Papá», me dijo Graciela, «entendemos que hayas estado enojado con nosotros. Reconocemos que te descuidamos después de que murió mamá. Pero donar toda tu plata fue una reacción exagerada». «¿Exagerada?», le pregunté. «¿Les parece exagerado que un viejo que se sintió abandonado por su familia haya decidido ayudar a gente que realmente necesita ayuda?» Roberto trató de usar otra estrategia. «Papá, pensá en tus nietos. Esa plata podría haberse usado para pagarles los estudios universitarios, para ayudarlos a comprarse una casa cuando sean grandes. Los perjudicaste a ellos también». «Roberto», le dije, «mis nietos tuvieron 17 años para conocerme, para visitarme, para demostrarme que les importaba tener un abuelo. Eligieron no hacerlo. ¿Por qué deberían beneficiarse de un abuelo al que ignoraron?
Los tres se fueron esa tarde con las manos vacías, pero no se dieron por vencidos. Durante las siguientes semanas aparecieron con diferentes estrategias. A veces venían con los nietos para hacerme chantaje emocional. A veces traían médicos para sugerir que yo no estaba en mis cabales cuando tomé la decisión de donar. A veces venían con abogados para averiguar si las donaciones se podían anular. Pero la estrategia que más me dolió fue cuando vinieron todos juntos con un plan para hacerme sentir culpable. Papá, me dijeron, nosotros cometimos errores, pero vos también. Fuiste muy duro con nosotros. Podrías habernos dado una segunda oportunidad antes de regalar nuestra herencia. Nuestra herencia. Seguían pensando que mi dinero era de ellos, que yo era apenas el administrador temporal de lo que realmente les pertenecía. Fernando, Graciela, Roberto, les dije ese día, ustedes tuvieron 5 años de segundas oportunidades, 5 años durante los cuales podrían haber demostrado que les importaba mantener una relación conmigo. Eligieron no hacerlo. Ahora las consecuencias de esa elección son que mi dinero se va a usar para ayudar a gente que realmente lo necesita. Pero papá, siguió insistiendo Graciela, nosotros podemos cambiar. Podemos empezar a visitarte más, a incluirte en nuestras vidas. ¿No es eso lo que vos querías? Graciela, le respondí, lo que yo quería era que me quisieran cuando era pobre y solo, no que me persiguieran cuando pensaban que era rico. Lo que yo quería era que me visitaran porque me extrañaban, no porque necesitaban algo de mí. Roberto hizo el último intento. Papá, déjanos demostrar que podemos ser mejores hijos. Danos una chance de recuperar tu confianza. Hijo, le dije, la confianza no se compra ni se vende. Se gana día a día, con acciones, no con palabras. Y ustedes tuvieron miles de días para ganarse mi confianza y eligieron hacer otras cosas. Después de esa conversación, mis hijos dejaron de insistir. Entendieron que no había vuelta atrás, que las donaciones estaban hechas, que mi decisión era irreversible. Pero su reacción me confirmó que había tomado la decisión correcta. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, en lugar de aceptar que habían cometido errores, en lugar de entender que las relaciones familiares son más importantes que el dinero, se enojaron conmigo, como si yo fuera el villano de la historia, como si hubiera hecho algo malo al disponer de mi propio dinero. Fernando me dijo que era un egoísta, que había perjudicado a toda la familia por un capricho. Graciela me acusó de ser vengativo, de usar el dinero para castigarlos. Roberto me llamó manipulador. Dijo que había usado las donaciones como chantaje emocional. Ninguno de los tres entendió que no había sido un castigo, sino una consecuencia. Ninguno aceptó que su abandono había tenido un precio. Ninguno reconoció que tal vez, solo tal vez, habían sido ellos los que se habían equivocado. Han pasado 6 meses desde que hice las donaciones. 6 meses durante los cuales he vivido la vida más tranquila que tuve en años. No porque tenga más dinero, sino porque finalmente tengo paz. Con los 450,000 pesos que doné, se hicieron milagros en las 3 instituciones. En el hogar de ancianos compraron equipamiento médico nuevo, contrataron más enfermeras, mejoraron la calidad de la comida y organizaron actividades recreativas para los residentes. En el orfanato renovaron las habitaciones de los chicos, compraron útiles escolares, organizaron excursiones educativas y contrataron profesores particulares para los que tenían dificultades en el estudio. En el comedor comunitario, ampliaron la capacidad para dar de comer a más familias, mejoraron la infraestructura de la cocina y organizaron cursos de oficios para que los beneficiarios pudieran aprender habilidades que les sirvieran para trabajar. Todos los meses voy a visitar las 3 instituciones para ver cómo se está usando el dinero. Y todos los meses vuelvo a casa con la certeza de que tomé la decisión correcta. Ese dinero está ayudando a gente que realmente lo necesita, gente que no tenía otras opciones, gente que no puede pedir ayuda a familiares porque no los tiene. En el hogar de ancianos conocí a don Ramón, un señor de 82 años que fue abandonado allí por sus hijos hace 3 años. Sus hijos no lo visitan nunca, no le envían dinero, no se preocupan por saber si está bien o mal. Sin embargo, don Ramón no está amargado.
Cada día se levanta agradecido por tener un lugar donde vivir, comida caliente, atención médica y la compañía de otros abuelos que están en su misma situación. Don Domingo, me dijo la última vez que fui a visitarlo, usted hizo algo hermoso donando su dinero. Aquí todos sabemos que usted eligió ayudarnos en lugar de beneficiar a su propia familia. Eso habla de la clase de hombre que es. En el orfanato conocí a Julián, un chico de 15 años que está ahí desde los 8 porque sus padres murieron en un accidente. Con la plata que doné, Julián pudo empezar a estudiar guitarra, algo que siempre había querido hacer pero que no podía pagarse. Ahora toca en un grupo musical del orfanato y sueña con ser músico profesional cuando sea grande. Señor Domingo, me dijo Julián la última vez que lo vi tocar, gracias a su donación, yo puedo seguir mi sueño. Usted me dio algo que ni mis propios padres hubieran podido darme, porque ellos no tenían los recursos que usted sí tenía. En el comedor comunitario conocí a María, una madre soltera de 30 años que perdió su trabajo durante la pandemia y que viene con sus 3 hijos pequeños a almorzar todos los días. Con la mejora del comedor, María también pudo inscribirse en un curso de repostería que se organiza ahí y ahora está empezando a vender tortas y pasteles para generar ingresos. Don Domingo, me dijo María mientras me mostraba una torta que había hecho, usted no solo nos ayudó con la comida, nos devolvió la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Estas experiencias me confirmaron algo que ya sabía pero que necesitaba vivir para entenderlo completamente. Dar es más gratificante que recibir. Ver cómo mi dinero cambió la vida de gente que realmente lo necesitaba me dio una satisfacción que nunca habría tenido guardándolo para una herencia que mis hijos no valoraban. Mis hijos, por su parte, han seguido con sus vidas como si yo no existiera, lo cual, en cierto modo, es exactamente lo que habían estado haciendo durante los últimos 5 años. La diferencia es que ahora yo también actúo como si ellos no existieran, y eso me ha librado de la ansiedad de estar esperando señales de amor que nunca llegaban. Fernando sigue trabajando en la empresa de transportes y sigue sin tener tiempo para visitar a su padre. La diferencia es que ahora yo no espero sus visitas, no me duele su ausencia, no vivo pendiente de sus llamadas. Graciela sigue dando clases en la escuela primaria y sigue sin incluirme en su vida familiar. Pero ahora yo no siento que me falta algo, porque he encontrado una familia nueva en las instituciones donde hago trabajo voluntario. Roberto sigue con su negocio de repuestos y sigue siendo demasiado ocupado para su padre. Pero ahora yo también estoy ocupado ayudando a gente que aprecia mi compañía y que no ve mi edad como un estorbo. El mes pasado cumplí 70 años. Esta vez no preparé ninguna celebración, no esperé que nadie viniera. No compré torta ni puse la mesa con el mejor mantel. En lugar de eso, fui a almorzar al hogar de ancianos con don Ramón y los otros abuelos. Fue el cumpleaños más feliz que tuve en años. Don Domingo, me dijeron los abuelos cuando trajeron una torta que habían preparado especialmente para mí, usted es parte de nuestra familia, la familia que uno elige, no la que le toca por sangre. Ese día entendí algo fundamental. La familia no es solo la gente que comparte tu apellido. La familia es la gente que elige estar en tu vida, que valora tu compañía, que se alegra cuando te ve llegar y que se preocupa cuando no apareces. Mis hijos nunca me llamaron para saludarme en mi cumpleaños número 70. Mis nietos tampoco. Pero don Ramón, María del comedor, Julián del orfanato y decenas de personas que había conocido a través de mi trabajo voluntario sí se acordaron. Hace una semana recibí una carta de Fernando. No vino a entregármela en persona, me la mandó por correo. En esa carta me decía que habían estado reflexionando sobre todo lo que había pasado y que querían pedirme perdón por haber sido malos hijos. También me decía que entendían por qué había donado el dinero, que respetaban mi decisión y que esperaban que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación familiar. Todo muy lindo, muy emotivo, muy arrepentido. Pero había algo en esa carta que me llamó la atención. Al final, Fernando mencionaba que habían sabido que yo había modificado mi testamento y que respetaban esa decisión también. ¿Cómo habían sabido del testamento? Esa información solo la conocían el escribano y yo.
Llamé al doctor Fuentes para preguntarle si había hablado con alguien sobre mi testamento. Don Domingo me dijo, yo jamás revelaría información confidencial sobre un cliente. Pero la semana pasada vinieron sus 3 hijos juntos, preguntando si usted había hecho algún trámite legal recientemente. ¿Y qué les dijeron? Les dije que no podía darles ninguna información sin su autorización, pero ellos insistieron mucho. Dijeron que estaban preocupados por su salud mental, que querían saber si usted estaba tomando decisiones irracionales. Ahí entendí todo. Mis hijos no habían venido a pedir perdón por amor o por arrepentimiento genuino. Habían ido a investigar si había algo más que pudieran perder, si había alguna manera de revertir mis decisiones, si todavía quedaba algo de su herencia que pudieran rescatar. La carta de Fernando no era una disculpa sincera, era una estrategia más para tratar de ablandarme, para ver si había alguna posibilidad de que cambiara de opinión sobre el testamento. Esa revelación, en lugar de entristecerme, me liberó completamente. Ya no tenía ninguna duda sobre si había tomado la decisión correcta. Mis hijos me habían demostrado una y otra vez que lo único que les importaba de mí era mi dinero. Incluso cuando fingían arrepentimiento, lo que realmente querían era proteger sus intereses económicos. No respondí la carta de Fernando. No tenía sentido seguir alimentando una relación que se basaba en mentiras y conveniencias. Si realmente hubieran querido reconstruir nuestra relación familiar, habrían empezado por aceptar mis decisiones sin cuestionar las consecuencias económicas. En lugar de eso, dediqué mi tiempo y mi energía a las personas que realmente valoraban mi compañía. El hogar de ancianos me nombró voluntario honorario y ahora voy 3 veces por semana a jugar cartas con los abuelos, a leerles el diario a los que no ven bien, a acompañarlos cuando tienen que ir al médico. En el orfanato me convertí en el abuelo adoptivo de los chicos más grandes. Julián, el que toca la guitarra, me enseñó algunos acordes básicos y ahora a veces tocamos juntos. Camila, una chica de 16 años que está estudiando para ser enfermera, me cuenta sus planes para el futuro y yo la ayudo con las tareas de matemática. En el comedor comunitario, me pusieron a cargo de organizar las actividades de los fines de semana. Armamos campeonatos de dominó, concursos de baile, rifas benéficas. María, la que aprendió repostería, ahora me trae una torta casera todos los viernes y me cuenta cómo va creciendo su pequeño negocio. Estas actividades me han dado algo que no había tenido en años, la sensación de ser útil, de ser valorado, de ser esperado. Cuando don Ramón me ve llegar al hogar, se le ilumina la cara y me dice, «Don Domingo, qué bueno que vino, lo estaba esperando para contarle una cosa». Cuando Julián me ve entrar al orfanato, deja lo que está haciendo y corre a abrazarme. Cuando María me ve en el comedor, me grita desde la cocina, «Don Domingo, le guardé empanadas». Esas reacciones, esa alegría genuina de verme, esa expectativa de que yo forme parte de sus vidas, es algo que mis propios hijos nunca me dieron. Ni siquiera cuando eran chicos y dependían de mí económicamente, me hacían sentir tan necesario y querido como me hacen sentir estas personas que conocí después de donar mi dinero. Hace 2 meses, en una de mis visitas al hogar de ancianos, conocí a doña Elena, una señora de 75 años, que había sido maestra toda su vida y que había sido internada por su única hija porque ya no podía cuidarla. Doña Elena no tenía demencia ni problemas graves de salud. Simplemente se había convertido en una carga para una hija que prefería pagar un geriátrico antes que adaptarse a tener una madre mayor en casa. «Don Domingo», me dijo doña Elena después de que charláramos varias tardes, «usted me recuerda a mi difunto esposo. Él también era un hombre bueno que se sentía no valorado por su familia. Antes de morir me dijo, Elena, si algún día nuestros hijos no te cuidan como corresponde, búscate una familia nueva. La sangre no garantiza el amor». Esas palabras de doña Elena me confirmaron algo que ya había empezado a entender. No estoy solo en esta situación. Hay muchos padres, muchos abuelos que llegan a la vejez sintiéndose abandonados por las familias que criaron con tanto amor. Y hay muchos que, como yo, tienen que aprender a encontrar la felicidad en lugares inesperados. Doña Elena y yo nos hicimos muy amigos. Ella me cuenta historias de sus años como maestra,
de los alumnos que recuerda con cariño, de las travesuras que hacían los chicos en el aula. Yo le cuento de mis años en el taller municipal, de los compañeros que tuve, de las anécdotas graciosas que vivíamos reparando los vehículos de la municipalidad. Con doña Elena descubrí algo que no había experimentado desde que murió Esperanza: la posibilidad de tener una compañera, no en el sentido romántico, sino en el sentido de tener alguien con quien compartir los días, alguien que espere mis historias y que tenga historias propias para contarme. La semana pasada, doña Elena me propuso algo que me sorprendió. Don Domingo, me dijo, ¿usted no se siente solo en esa casa tan grande? Porque yo me siento sola en esta habitación del hogar y estaba pensando que tal vez podríamos ser compañeros de casa. ¿Cómo compañeros de casa? Bueno, usted tiene una casa grande y yo tengo mi pensión. Podríamos juntarnos para hacer los gastos, para acompañarnos, para cuidarnos mutuamente, como una familia elegida, no como una familia obligada. La propuesta de doña Elena me puso a pensar en posibilidades que nunca había considerado. Durante 5 años había vivido solo en una casa diseñada para una familia, manteniendo todo exactamente como estaba cuando vivía Esperanza, esperando visitas que nunca llegaban. Pero ¿qué pasaría si en lugar de esperar que mi familia me incluyera en sus vidas, yo creara una nueva familia con gente que realmente quisiera estar conmigo? ¿Qué pasaría si en lugar de mantener una casa como un museo de recuerdos, la convirtiera en un hogar vivo otra vez? Le dije a doña Elena que iba a pensarlo, y durante una semana no pensé en otra cosa. Finalmente, tomé una decisión que me entusiasmó como no me había entusiasmado nada en años. Doña Elena, le dije cuando volví a visitarla, acepto su propuesta, pero con una condición. No va a ser solo una cuestión de gastos compartidos. Va a ser una verdadera familia elegida. Vamos a cuidarnos, vamos a acompañarnos, vamos a ser el uno para el otro lo que nuestros hijos biológicos no quisieron ser. Doña Elena se puso tan contenta que se largó a llorar. Don Domingo, me dijo, usted no sabe la alegría que me da saber que voy a tener una familia otra vez. Una familia que me eligió y que yo elegí. La semana pasada, doña Elena se mudó a mi casa. Transformamos el cuarto de huéspedes en su habitación, acomodamos sus cosas en el living, reorganizamos la cocina para que fuera cómoda para los dos. Por primera vez en 5 años, la casa volvió a tener vida. Ahora desayunamos juntos todas las mañanas mientras escuchamos las noticias en la radio. Doña Elena cocina unos guisos buenísimos y yo me encargo de las compras y de arreglar las cosas que se rompen en la casa. Por las tardes tomamos mate en el patio y ella me lee cuentos que escribía cuando era maestra. Los fines de semana vamos juntos a las instituciones donde hago trabajo voluntario. Doña Elena ayuda a los chicos del orfanato con las tareas escolares y organiza actividades educativas en el comedor comunitario. Se convirtió en una parte integral de mi nueva familia elegida. Ayer, mientras tomábamos mate en el patio, doña Elena me dijo algo que me llegó al alma. Don Domingo, estos últimos meses han sido los más felices que tuve desde que murió mi esposo. Me siento útil otra vez, me siento querida otra vez, me siento parte de algo importante. Y yo siento exactamente lo mismo. Por primera vez desde que murió Esperanza, me levanto todas las mañanas con ganas de vivir el día que viene. Tengo planes, tengo proyectos, tengo gente que me espera y que depende de mí para cosas importantes. Mis hijos siguen sin aparecer por casa. Mis nietos siguen creciendo sin conocer a su abuelo. Pero eso ya no me duele porque entendí que tengo una familia mucho más grande y más cariñosa de la que nunca imaginé. Tengo a don Ramón y los 25 abuelos del hogar, que me reciben como si fuera su hermano. Tengo a Julián Camila y los 30 chicos del orfanato, que me adoptaron como su abuelo honorario. Tengo a María y las 50 familias del comedor comunitario, que me consideran parte de su comunidad. Y tengo a doña Elena, que eligió compartir su vida conmigo en esta nueva etapa. En total, tengo más de 100 personas que me quieren genuinamente, que valoran mi compañía, que se preocupan por mi bienestar. Comparado con eso, perder el interés fingido de 3 hijos que solo aparecían cuando necesitaban algo, no me parece una gran pérdida. La semana que viene vamos a celebrar el primer aniversario de mis donaciones.
Doña Elena organizó una fiesta en casa donde van a venir representantes de las 3 instituciones para contar cómo se usó el dinero y qué proyectos nuevos están planeando. También invitamos a don Ramón y algunos abuelos del hogar, a Julián y algunos chicos del orfanato, a María y algunas familias del comedor. Va a ser una celebración de lo que se puede lograr cuando el dinero se usa para unir en lugar de para dividir. Hace 2 días, mientras preparábamos las invitaciones para la fiesta, doña Elena me contó algo que me hizo reflexionar mucho. Don Domingo me dijo, ayer cuando fui al mercado me crucé con una señora que me preguntó si era verdad que yo vivía con usted. Cuando le dije que sí, me miró con cara rara y me dijo, ¿no le parece peligroso? Ese señor regaló toda su plata, debe estar loco. Esa reacción de la gente del pueblo me hizo pensar en algo que no había considerado antes. Para muchas personas, lo que yo hice es incomprensible. En una sociedad donde se valora tanto la acumulación de riqueza, donde se considera que el éxito se mide por lo que uno posee, alguien que regala todo su dinero es visto como un loco o como alguien que perdió la razón. Pero para mí, lo loco hubiera sido guardar esa plata para hijos que no me visitaban, para nietos que no me conocían, para una familia que solo se acordaba de mí cuando necesitaba algo. Lo loco hubiera sido morir rico y solo, dejando una herencia a gente que no valoraba mi vida, pero que celebraría mi muerte porque les traía beneficios económicos. Doña Elena, le dije, esa señora no entiende que hay cosas más valiosas que el dinero. No entiende que la tranquilidad de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba vale más que cualquier cuenta bancaria. No entiende que dormir en paz todas las noches porque tomaste las decisiones correctas no tiene precio. Sí, don Domingo, me respondió doña Elena, pero también es cierto que vivimos en un mundo donde la gente juzga mucho las decisiones que no entiende. A mí me pasó lo mismo cuando decidí mudarme acá. Mis antiguos conocidos del barrio pensaban que estaba loca por irme a vivir con un señor que apenas conocía. Pero nosotros sabemos la verdad, le dije. Nosotros sabemos que esta casa ahora tiene más vida, más alegría, más propósito que cuando yo vivía solo esperando visitas que nunca llegaban. Nosotros sabemos que esta nueva familia que armamos funciona mejor que la familia biológica que me abandonó. La conversación con doña Elena me hizo pensar en algo importante. No todo el mundo va a entender las decisiones que uno toma para ser feliz. Habrá gente que piense que soy un loco por haber regalado mi dinero. Habrá gente que piense que doña Elena es una aprovechadora por haberse mudado conmigo. Habrá gente que no entienda por qué prefiero pasar mi tiempo con extraños en lugar de insistir en recuperar a mi familia biológica. Pero al final del día, lo único que importa es si uno está en paz con sus decisiones. Y yo estoy más en paz de lo que estuve en años. Cada mañana me despierto sabiendo que voy a pasar el día con gente que realmente aprecia mi compañía. Cada noche me acuesto sabiendo que mi dinero está ayudando a personas que lo necesitan más que yo. Ayer, mientras ayudaba a Julián con los preparativos de un recital que va a dar en el orfanato, me di cuenta de algo más. Este chico, que perdió a sus padres a los 8 años, que creció sin una familia biológica, me trata con más cariño y respeto que mis propios nietos, que tuvieron abuelos vivos durante toda su infancia. Abuelo Domingo, me dijo Julián mientras afinaba su guitarra, usted me enseñó algo muy importante. Me enseñó que la familia no es solo la gente que te cría, sino la gente que te ayuda a crecer. Usted me ayudó a crecer como músico, como persona, como alguien que entiende que siempre hay que devolver lo que uno recibe. Esas palabras de un chico de 15 años que no comparte mi sangre me llegaron más profundo que cualquier cosa que me hayan dicho mis hijos biológicos en los últimos 5 años. Porque venían del corazón, porque eran genuinas, porque reflejaban una gratitud real y no un interés calculado. Me emociona pensar que mi casa, que estuvo vacía y silenciosa durante 5 años, va a estar llena de gente que realmente quiere estar ahí. Gente que no viene por obligación o por interés, sino por amor genuino y por gratitud sincera. En mi cumpleaños nadie vino, pero todos aparecieron cuando supieron de la herencia. Eso me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana. La plata saca la verdad de las personas,
Mi familia verdadera no era la que compartía mi apellido, sino la que compartía mis valores. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez te sentís abandonado por tu familia, si alguna vez pensás que no te valoran lo suficiente, recordá que la familia no es solo la gente que te tocó por sangre. La familia es la gente que elige estar en tu vida cuando no tiene ninguna obligación de hacerlo. El amor verdadero no aparece cuando hay herencia de por medio. El amor verdadero aparece cuando no hay nada que ganar, cuando lo único que se busca es compañía genuina, cuando lo único que se ofrece es cariño sincero. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánta plata tenés para dejar cuando te mueras, sino cuánta gente genuina tenés para acompañarte mientras estás vivo. Y esa gente a veces está esperándote en los lugares menos pensados.